Bienvenido a su cátedra de Estadística de la Escuela de Estudios Internacionales. En esta oportunidad estaremos trabajando el tema 5 referente a las medidas de dispersión. Pero para ello vamos a recordar que en el tema 4 trabajamos las medidas de tendencia central asociadas a variables cuantitativas y que estas medidas de posicionamiento o medidas descriptivas numéricas nos aportaron indicadores estadísticos de la población objeto de estudio que estamos trabajando. Estas medidas de posicionamiento están referidas al centro físico de un conjunto de datos llamado media aritmética. Estudiamos el valor que más se repite, denominada la moda. Estudiamos el punto que divide la asociación de datos en dos partes porcentualmente iguales, las cuales llamamos mediana, y que a partir de allí logramos determinar el comportamiento de la serie de datos cuando la dividimos en cuatro partes porcentualmente iguales. Entonces hablábamos del cuartil 1, que acumula el 25% de la información. Hablábamos del cuartil 2, que acumula el 50% de la información, de tal manera que es igual al valor de la mediana. Y hablábamos del cuartil 3, que es el valor que acumula el 75% de la información. Ya con el estudio de estas medidas de tendencia central, nos da paso a estudiar el tema 5 referido a las medidas de dispersión. Cuando nosotros hablamos de las medidas de dispersión, lo que estamos buscando es determinar el comportamiento del conjunto de datos en función a su dispersión. Si ese conjunto de datos están muy unidos uno del otro, decimos que la dispersión es baja, como lo muestra esta figura que tenemos a nuestro lado izquierdo. Pero si un conjunto de datos presenta valores muy distantes uno del otro, esto quiere decir que tiene un comportamiento similar a esta figura que tenemos acá en el lado derecho y que de esta manera nosotros vamos a poder determinar hasta dónde podemos utilizar las medidas de tendencia central para la toma de decisión. Si estos datos tienen baja dispersión, ¿qué podemos hacer? Y si los datos tienen alta dispersión, ¿qué podemos hacer? La primera medida que vamos a estudiar para determinar la diferencia que hay entre una observación y la otra la denominamos desviación estándar. La desviación estándar es una diferencia promedio que existe entre cada observación con respecto a la media aritmética que ya hemos calculado de manera previa. Esta desviación estándar es muy útil, es muy universal, porque ella se adapta, tiene los mismos criterios de interpretación de las medidas de tendencia central. Es decir, conserva la misma población, conserva la misma unidad de análisis, conserva el mismo periodo de referencia y, lo más importante, que conserva la misma unidad de medida de la variable. Si estamos trabajando en hectáreas, esta desviación estándar vendrá expresada en hectáreas y así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Gráficamente, este es el comportamiento. Yo tengo distintas observaciones, calculamos un centro físico, un valor promedio, y entonces nosotros lo que estamos midiendo es esa diferencia promedio que hay de cada punto con respecto a la media aritmética. Los procedimientos de cálculo para cuando tenemos datos no agrupados, esta es la fórmula, es tomar la desviación estándar, toma cada punto, le resta la media aritmética
lo eleva al cuadrado, luego hace la sumatoria de todas esas observaciones, lo divide entre n-1 y finalmente le saca la raíz cuadrada. Tenemos 5 pasos para calcular la desviación estándar en el caso que tengamos datos no agrupados. Sin embargo, ahorita vamos a ver en el ejemplo que con el Excel nos proporciona un método de cálculo rápido a través de su comando función. Cuando nosotros tenemos los datos de manera agrupada en una tabla de frecuencia, nos tenemos que ubicar en su punto medio y en su frecuencia absoluta. Son los dos componentes que utilizamos para calcular la desviación estándar en el caso de que tengamos los datos en una tabla de frecuencia. Y por supuesto, previamente ya hemos calculado la media aritmética. ¿Cuál es su procedimiento? Su procedimiento es similar cuando tenemos los datos de manera agrupados, muy similar, pero ahora tenemos que considerar la frecuencia absoluta, porque estamos en presencia de datos agrupados en la tabla. Tenemos 6 pasos, tenemos que tomar cada punto medio de la clase, restarle la media, este valor puede ser negativo, luego tenemos que elevar ese valor al cuadrado, de esta manera todos los valores van a ser positivos, luego le vamos a multiplicar la frecuencia absoluta de cada una de su clase. El siguiente paso, el paso número 4, implica la sumatoria de todas esas observaciones, es decir, de todas las clases que nosotros estemos trabajando allí. Luego lo vamos a dividir entre n y finalmente le vamos a sacar la raíz cuadrada. Conserva los mismos criterios de interpretación, su población, su unidad de análisis, su periodo de referencia y su unidad de medida. Y obtenemos acá los componentes de cada una de las fórmulas que estamos trabajando. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que la desviación estándar nos diga cómo es ese comportamiento de datos frente a una campana de Gauss. Una campana de Gauss es una campana totalmente simétrica, donde tiene una cúspide y que con esta desviación estándar estamos viendo si los datos están muy cerca de su promedio, qué tan distantes están, y podemos entonces, desde el punto de vista estadístico, comenzar a hacer estudios inferenciales, predictivos, de acuerdo a los tipos de estadísticas que vimos en el tema 1. Ya determinada, calculada la desviación estándar, que mide la diferencia promedio que hay entre cada observación con respecto a la media, procedemos a calcular el grado de dispersión. Y el grado de dispersión es el coeficiente de variación, que lo estamos denotando como se ve. Ese coeficiente de variación sigue el mismo comportamiento que la desviación estándar. Estamos viendo si esa campana de Gauss es muy unida hacia el centro o esa campana de Gauss está muy dispersa, está muy ancha, está muy extensa una punta de la otra, de tal manera que ya nos está informando que el conjunto de datos tiene alta dispersión. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una medida relativa, es una medida que ya incorpora no solamente la desviación estándar, sino que incorpora la media aritmética y que ya nos está dando un grado. Nos está dando el grado de dispersión del conjunto de datos. Entonces, esta magnitud relativa de la desviación estándar en comparación con la media y es útil para contrastar variaciones de muchas variables. ¿Por qué? Porque ella mide el grado de variabilidad de un conjunto de datos. ¿Cómo la calculamos? La desviación estándar
de ese conjunto de datos lo dividimos entre la media aritmética y luego procedemos a multiplicarla por 100%. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo interesante del coeficiente de variación? Tenemos la misma población, tenemos la misma unidad de análisis, tenemos el mismo periodo de referencia, pero su unidad de medida ya es un porcentaje. De todas las variables, ya nosotros vamos a ver el porcentaje de dispersión de cada una de ellas y las vamos a poder comparar una con la otra. ¿Quién es más dispersa que la cómo se comportan un conjunto de variables? ¿Quién es más disperso que quién? Cuando nosotros vamos a trabajar con el coeficiente de variación, tenemos que darle una clasificación. Y esta clasificación nos basamos en la materia, los criterios utilizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE en Colombia. ¿Qué dicen ellos o cuáles van a ser nuestros criterios? Que si un coeficiente de variación es menor o igual al 7%, las estimaciones se consideran precisas. Si el coeficiente de variación está entre el 8 y el 14%, las estimaciones se consideran precisión aceptable. Si el coeficiente de variación está entre el 15 y el 20%, es de precisión regular. Pero si el coeficiente de variación es mayor al 20%, indica que la estimación es poco precisa. Entonces, esto nos va a llevar a nosotros a estudiar las variables, decir cómo es el coeficiente de variación y con estos criterios vamos a dar el paso de cuáles son las medidas que más se adaptan y no solamente las que más se adaptan, o sea, cuáles son el grado de dispersión para la toma de decisiones, para nosotros decir de estas medidas de dispersión voy a tomar esta para la planificación de la política pública. Vamos a ver esto en un ejemplo en Excel. Nosotros continuamos con nuestro ejemplo de las variables que tenemos en dinámica de las variables. Estamos trabajando un periodo 2010-2015. Tenemos la tasa bruta de natalidad, que la hemos venido trabajando, tasa de crecimiento. Hicimos una variable cualitativa, que la llamamos rango de crecimiento. Tenemos la tasa bruta de mortalidad, que es la que hemos venido trabajando en todos los temas, y tenemos esperanza de vida al nacer. Ahora vamos a proceder a calcular la desviación estándar para datos agrupados. Recordemos que tenemos una tabla de frecuencia con K igual 5, que la trabajamos ya para la media aritmética. Ahora vemos cómo lo vamos a trabajar para el caso de la desviación estándar. Vamos a recordar los pasos, aquí los tenemos. El paso 1 indica que tengo que tomar el punto medio y restarle la media aritmética. Vamos a hacerlo en Excel. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Le podemos dar la función a Excel de que vamos a hacer una operación algebraica. Vamos a realizar una operación algebraica. Me voy al punto medio menos la media. La media ya la tenemos calculada y nos dio que es 7,30 muertes por cada 1000 habitantes. Este valor es fijo para todas las operaciones que vamos a hacer. Lo marcamos y le damos F4 para decir que lo deje fijo. De esta manera, ya lo copio en las siguientes celdas. Ya tenemos el paso 1 listo. El paso 2 me dice que esa diferencia la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ella multiplicada por sí misma. Ya nos da un valor positivo. El tercer paso dice que tenemos que ese valor de cada clase ahora multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces sería el D multiplicado por el valor que tenemos acá. Lo hacemos para cada uno de los pasos. El paso 4 dice que ahora tengo que sumar todo ese proceso. Me paro acá y le digo sumatoria. Paso 4. Ya tenemos el paso 4. Ahora vamos a ver cuál es el paso 5.
El paso 5 dice que esa sumatoria tengo que dividirla entre n. Entonces, 279,66 entre n, y n es 111. Vamos a ver entonces cuánto nos da esa operación algebraica. Le decimos a Excel que esto es una operación algebraica y nos da 2,49 con 69,6429. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de ese valor. ¿Sí? Vamos a sacarlo, le decimos función. Aquí tenemos la función raíz. Me nos pregunta de qué valor vamos a sacar la raíz cuadrada de este valor que está acá y nos da 1,58. Vamos a interpretar el 1,58. ¿Ok? Entonces lo interpretamos de la siguiente manera. La diferencia promedio que existe entre las 111 observaciones con respecto a la tasa bruta de mortalidad es de 1,58 muertes por cada 1000 habitantes en el periodo 2010-2025. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia promedio que hay entre las observaciones con respecto a la media es de 1,58 muertes por cada 1000 habitantes. Recordemos que la tasa bruta de mortalidad promedio es de 7,30 muertes por cada 1000 habitantes. ¿Cómo es esta diferencia promedio de que cada observación con respecto a la media hay un promedio de 1,58 muertes por cada 1000 habitantes? No sabemos si tiene alta dispersión, si es baja, si es alta, cómo la consideramos. Entonces eso nos lo va a dar el coeficiente de variación. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? El coeficiente de variación nos dice que es la desviación estándar, 1,58, 0,178 entre la media. Y la media es 7,30 por 100. ¿Okay? Vamos a hacer el procedimiento algebraico. Se nos dice que el grado de dispersión es del 22%. ¿Cómo se clasifica según el DANE? Una variable poco precisa. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? El grado de dispersión de la tasa bruta de mortalidad es del 22%. ¿Ok? Y se clasifica como una variable poco precisa de acuerdo. Es una variable que tiene mucha dispersión y que nosotros tenemos que estudiar unos coeficientes en el tema 6 para poder decir si nos vamos a quedar con la media, con la mediana o con la... ¿Cómo se calcula para datos
que los tenemos no agrupados, el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Nos vamos a función, utilizamos la fórmula de desviación estándar, nos pide que hagamos, que le digamos cuál es el rango de datos que vamos a utilizar. ¿Eh? Y nos está diciendo, cuando tenemos los datos agrupados, que la diferencia promedio es de 1,61 muertes por cada 1000 habitantes. La diferencia promedio entre las 111 observaciones a la variable tasa bruta de mortalidad es de 1,61 muertes por cada 1000 habitantes en el periodo 2010-2025. Esa es la diferencia promedio. Vamos a ver cuánto nos da el valor cuando estamos en presencia de datos no agrupados de la desviación del coeficiente de variación. Entonces sería la desviación entre el promedio, que lo tenemos acá, por 100. Nos está dando 23%. Entonces es igual, y nos está dando 22, allá nos está dando 23, y entonces nos está indicando que para el caso de la variable tasa bruta de mortalidad tiene un grado de dispersión del 23% y se clasifica como una variable poco precisa de acuerdo a la clasificación del DANE. De esta manera, ya tenemos, fíjense que nos estaba dando más del 20%, es una variable que para sus estimaciones es poco precisa. En el ejemplo que vimos de la tasa bruta de mortalidad. Y de esta manera ya tenemos el tema 5 correspondiente a medidas de dispersión, donde pudimos ver el cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de variación.